Son las 5 de la tarde del 6 de marzo de 1994. Miles de personas observan. Las cámaras están encendidas, los micrófonos también. Y frente a ellas aparece el candidato presidencial del partido más poderoso de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tiene 44 años. Es joven para los estándares de la política nacional. Es disciplinado, es cercano al presidente de la República y, en teoría, representa la continuidad natural del poder. Todo parece estar bajo control, todo parece seguir el guión, pero entonces ocurre algo que, 30 años después, sigue siendo analizado palabra por palabra, frase por frase, pausa por pausa, porque aquel día Colosio pronuncia uno de los discursos más famosos de la historia política mexicana, un discurso que algunos consideran una declaración de independencia política, otros consideran un mensaje cuidadosamente calculado, y otros interpretan simplemente como una pieza más dentro de una campaña complicada. Lo cierto es que, desde ese momento, nada volvería a verse exactamente igual, y esa es la razón por la que seguimos hablando de él, porque esta no es solamente la historia de un candidato presidencial, es la historia de cómo un hombre que parecía destinado a llegar a los pinos terminó protagonizando uno de los episodios más impactantes de la historia moderna de México. Hoy vas a descubrir qué estaba ocurriendo realmente dentro del país durante aquellos meses. Vas a entender por qué la campaña de Colosio enfrentaba problemas que casi nadie imaginaba al principio. También vas a conocer las tensiones políticas que comenzaron a rodearlo y el papel que jugó un discurso que todavía hoy provoca debates. Y cuando lleguemos a ese momento, te lo voy a avisar, porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que explica por qué las preguntas siguen vivas 3 décadas después. Para entender esta historia hay que regresar varios años atrás. Mucho antes de 1994, mucho antes de las campañas, mucho antes de los discursos, hay que regresar al origen de Luis Donaldo Colosio. Nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, una región profundamente marcada por la cultura política del norte de México. Desde joven, mostró interés por los estudios y por la administración pública. Se formó en economía y posteriormente desarrolló una carrera política dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Esto está documentado. Su ascenso no fue repentino, no apareció de la nada. Durante años, ocupó distintos cargos dentro de la estructura partidista y gubernamental. Aprendió cómo funcionaba el sistema, conoció a los grupos de poder, construyó relaciones, ganó confianza y poco a poco comenzó a destacar. Hay algo importante que entender sobre la política mexicana de aquella época. El PRI llevaba décadas gobernando, décadas. Controlaba la presidencia, controlaba la mayoría de los gobiernos estatales, controlaba buena parte de las instituciones políticas del país, y dentro de esa estructura, llegar a los niveles más altos requería mucho más que popularidad, requería disciplina, lealtad, resultados. Y Colosio parecía reunir todas esas características. Durante los años 80, su carrera siguió creciendo. Fue diputado federal, fue senador, ocupó posiciones relevantes dentro del partido y eventualmente desarrolló una relación política cercana con un hombre que cambiaría su destino, Carlos Salinas de Gortari. Cuando Salinas llegó a la presidencia en 1988, Colosio se convirtió en una de las figuras jóvenes más prometedoras del grupo político gobernante. No era el único, pero sí era uno de los más visibles. Y conforme avanzaba el sexenio, comenzó a consolidarse la percepción de que tenía futuro presidencial.
Todavía faltaban años, todavía faltaban muchas decisiones, pero su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en las conversaciones políticas. Era inteligente, era disciplinado, era buen orador y tenía algo que en política suele ser invaluable: proyección. Sin embargo, mientras su carrera ascendía, México comenzaba a entrar en una etapa extraordinariamente compleja, porque bajo la superficie del crecimiento económico y las reformas impulsadas por el gobierno de Salinas se estaban acumulando tensiones que pronto estallarían: tensiones sociales, tensiones políticas, tensiones económicas, y cuando finalmente explotaran, terminarían golpeando directamente la campaña presidencial que debía llevar a Colosio hasta la presidencia. Porque el verdadero problema no comenzaría con un discurso, ni con una campaña, ni siquiera con una elección. El verdadero problema comenzaría el mismo año en que debía convertirse en presidente, y llegaría desde un lugar donde casi nadie dentro del poder esperaba encontrarlo. Ese lugar estaba a más de 1000 kilómetros de la Ciudad de México, en las montañas del sureste, en el estado de Chiapas, y cuando apareció en los titulares, cambió por completo el panorama político del país. Era la madrugada del 1 de enero de 1994. Mientras gran parte de México celebraba la llegada del nuevo año, un grupo armado ocupaba varias cabeceras municipales chiapanecas. Se identificaban como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y su aparición tomó por sorpresa a buena parte del país. Esto está documentado. Las imágenes recorrieron México y el extranjero en cuestión de horas. Hombres y mujeres armados, pasamontañas, comunicados, enfrentamientos, y un mensaje que cuestionaba abiertamente al sistema político mexicano. El impacto fue enorme, no solamente por el conflicto en sí, también por el momento en que ocurrió, porque ese mismo día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el proyecto económico más importante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Mientras el gobierno intentaba proyectar una imagen de modernización y estabilidad, las imágenes provenientes de Chiapas mostraban una realidad completamente distinta, y eso alteró el contexto político de manera inmediata. Hay momentos en que una campaña presidencial deja de controlar la conversación. Este fue uno de ellos. De pronto, la atención nacional ya no estaba centrada en los candidatos. Estaba centrada en Chiapas, en la violencia, en las demandas de los insurgentes, en la respuesta del gobierno. Y para Luis Donaldo Colosio, aquello representaba un problema enorme, porque apenas unos meses antes había sido designado candidato presidencial del PRI. La nominación se había producido el 28 de noviembre de 1993. Siguiendo la tradición política de la época, la decisión del presidente en funciones tenía un peso determinante. Y cuando Carlos Salinas lo eligió como candidato, muchos interpretaron que el camino hacia la presidencia estaba prácticamente despejado. Después de todo, el PRI seguía siendo la fuerza política dominante. La maquinaria electoral seguía siendo poderosa y Colosio tenía una imagen pública favorable. Pero enero de 1994 cambió las reglas. De repente, el país parecía distinto, mucho más tenso, mucho más polarizado, mucho más impredecible. Hay una frase que suele repetirse en política: las campañas se planean para un país, las elecciones ocurren en otro, y eso fue exactamente lo que comenzó a pasar. La campaña diseñada durante 1993 estaba pensada para una realidad que ya no existía. Ahora todo giraba alrededor de la incertidumbre. Mientras tanto, Colosio enfrentaba otro desafío, uno mucho más silencioso, pero igual de importante. Su propia campaña no estaba generando el entusiasmo esperado. Esto es algo que diversos analistas,
periodistas y protagonistas de aquella época han señalado posteriormente. Los primeros meses de la candidatura fueron complicados. La comunicación no terminaba de conectar. Los mensajes parecían poco claros. La imagen pública del candidato no lograba consolidarse, y algunos sectores dentro del propio PRI comenzaban a mostrar preocupación. No era una crisis abierta, todavía no, pero sí una señal de alerta, porque por primera vez en mucho tiempo el candidato presidencial del partido gobernante parecía vulnerable, y eso generaba nerviosismo, mucho nerviosismo. Hay que recordar algo importante. En 1994 no existían redes sociales. No existía comunicación instantánea como hoy, pero sí existían encuestas, columnistas, operadores políticos, y todos observaban cada movimiento, cada error, cada señal, y conforme avanzaban las semanas, comenzaron a circular rumores sobre posibles desacuerdos dentro del círculo de poder. Aquí es importante ser rigurosos. Muchas de esas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente. Algunas procedían de testimonios posteriores, otras de interpretaciones periodísticas, pero lo que sí está documentado es que diversos observadores percibían una campaña que no terminaba de despegar. Y en política, la percepción importa muchísimo, porque una percepción repetida suficientes veces puede terminar convirtiéndose en realidad. Mientras tanto, Colosio intentaba adaptarse. Recorría estados, daba discursos, participaba en actos públicos, trataba de construir una identidad propia como candidato, pero había un problema. Una parte importante de la opinión pública seguía viéndolo principalmente como el candidato de Salinas, como la continuidad del presidente, como la extensión natural del gobierno, y eso dificultaba la construcción de un perfil independiente. Hay algo fascinante en los procesos de sucesión política. Quien hereda el poder necesita dos cosas que a veces son incompatibles. Necesita el apoyo de quien gobierna, pero también necesita demostrar que tiene voz propia, y precisamente ahí comenzaba a surgir una tensión que marcaría los meses siguientes, porque mientras algunos esperaban continuidad absoluta, otros querían ver señales de autonomía, señales de liderazgo propio, señales de que Colosio era algo más que el heredero político del presidente. La pregunta era si estaba dispuesto a mostrarlas. Y más importante todavía, si podía hacerlo sin provocar problemas dentro de un sistema político que llevaba décadas funcionando bajo ciertas reglas no escritas, porque había algo que cada vez más personas comenzaban a notar. La campaña necesitaba un golpe de timón, necesitaba un momento capaz de redefinir la percepción pública del candidato, un momento que demostrara quién era realmente Luis Donaldo Colosio. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Llegaría en marzo, frente a miles de personas, con cámaras transmitiendo, y con una frase que terminaría convirtiéndose en una de las más recordadas de la historia política mexicana. Pero antes de que eso ocurriera, las tensiones dentro y fuera de la campaña seguirían creciendo. Y algunas de ellas comenzarían a generar preguntas que todavía hoy siguen provocando debate. Febrero de 1994 no estaba resultando como muchos habían imaginado. Habían pasado apenas unas semanas desde el levantamiento zapatista. Las negociaciones en Chiapas ocupaban titulares todos los días. La oposición encontraba nuevos espacios para crecer. Y la campaña de Luis Donaldo Colosio seguía buscando una dirección clara. No era una situación desesperada, pero tampoco era cómoda. Y en política, la diferencia entre ambas cosas puede desaparecer muy rápido, porque las campañas presidenciales no se miden únicamente por encuestas, se miden por percepción, por energía, por narrativa, por la sensación de que un candidato avanza o se estanca.
Y para muchos observadores de la época, la narrativa de Colosio atravesaba un momento complicado. Esto está documentado en múltiples análisis, entrevistas y reportajes posteriores. Había preocupación, había dudas, había discusiones internas sobre la estrategia y había una pregunta que empezaba a repetirse cada vez más. ¿Quién era realmente Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial? Puede parecer una pregunta sencilla. No lo era, porque durante años había sido visto como una figura destacada del sistema político priista. Pero una campaña presidencial exige algo diferente. Exige identidad propia, exige liderazgo visible, exige una narrativa personal capaz de conectar con millones de personas. Y esa narrativa todavía estaba construyéndose. Mientras tanto, otro fenómeno comenzaba a llamar la atención: las comparaciones. Comparaciones con otros candidatos, comparaciones con otros momentos históricos, comparaciones con figuras del propio PRI, porque una parte de la opinión pública seguía observando a Colosio a través de una sola referencia: Carlos Salinas de Gortari, y eso generaba una tensión permanente. Por un lado, la cercanía con el presidente era una ventaja evidente. Había sido uno de sus colaboradores más importantes. Había dirigido el PRI nacional. Había ocupado cargos de enorme relevancia. Todo eso fortalecía su perfil, pero por otro lado, también dificultaba algo esencial: construir una imagen independiente. Hay una regla no escrita en muchas sucesiones políticas: el heredero necesita parecer suficientemente cercano para heredar el poder, pero suficientemente distinto para justificar su propia llegada, y alcanzar ese equilibrio es mucho más difícil de lo que parece, porque cualquier movimiento puede interpretarse de dos maneras distintas. Si se acerca demasiado, parece subordinado; si se aleja demasiado, parece desafiante. Y precisamente en ese terreno ambiguo comenzaban a moverse muchas de las discusiones alrededor de Colosio. Lo interesante es que buena parte de esas discusiones ocurrían fuera de los discursos oficiales, en columnas políticas, en conversaciones privadas, en análisis periodísticos, en comentarios de operadores políticos. Y cuanto más crecían esas conversaciones, más evidente parecía una necesidad. La campaña necesitaba redefinirse, necesitaba un momento capaz de cambiar la percepción, necesitaba una imagen poderosa, un mensaje claro, algo que permitiera a Colosio hablar con voz propia. Hay algo fascinante cuando uno revisa los testimonios de quienes participaron en aquella campaña. Muchos coinciden en que existía conciencia de los problemas. No era un secreto, no era algo invisible. La necesidad de ajustar la estrategia era conocida dentro del equipo, y eso explica por qué comenzó a prepararse un evento que terminaría adquiriendo una importancia histórica enorme. Un evento programado para el 6 de marzo de 1994, el aniversario del PRI. A simple vista parecía una ceremonia partidista más, pero terminaría convirtiéndose en uno de los actos políticos más estudiados de la historia moderna de México, porque las expectativas eran altas, muy altas, y no solo dentro del partido, también entre periodistas, analistas y observadores. Todos querían ver qué dirección tomaría el candidato, todos querían escuchar cuál sería su mensaje. Y todos querían saber si finalmente aparecería esa identidad política propia que muchos consideraban necesaria. Mientras tanto, las tensiones del país seguían acumulándose, porque Chiapas continuaba abierto. La situación económica generaba inquietud en algunos sectores. La competencia electoral parecía más intensa que en procesos anteriores, y la transición presidencial avanzaba en medio de un contexto mucho más complejo de lo habitual. Nada de eso significaba que Colosio estuviera perdiendo la elección. Es importante decirlo, las encuestas de la época mostraban escenarios variados,
pero el PRI seguía siendo una fuerza enorme. Sin embargo, sí significaba algo importante. La campaña ya no parecía invencible, y esa diferencia alteraba el comportamiento de todos los actores políticos, porque cuando una candidatura parece imparable, las tensiones suelen permanecer ocultas. Cuando aparecen señales de vulnerabilidad, todo cambia. Las expectativas aumentan, las presiones aumentan, las especulaciones aumentan, y los movimientos del candidato comienzan a analizarse con una intensidad extraordinaria. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante los días previos al 6 de marzo. Cada declaración era observada, cada gesto era interpretado, cada decisión era comentada, como si todos estuvieran esperando algo, como si existiera la sensación de que estaba por ocurrir un momento decisivo. Y en cierto sentido, así era, porque cuando Luis Donaldo Colosio subiera al escenario aquel día, no solo estaría hablando a miles de simpatizantes, estaría hablando a todo el sistema político mexicano, y algunas de las frases que pronunciaría serían interpretadas después como mucho más que simples palabras de campaña. Serían vistas por algunos como una declaración de principios, por otros como una crítica velada, y por otros más como el inicio de una nueva etapa. Pero hay un detalle que suele perderse cuando se recuerda aquel discurso. Un detalle fundamental, porque para entender por qué tuvo tanto impacto, primero hay que comprender exactamente qué estaba ocurriendo detrás de las cámaras. Y lo que estaba ocurriendo era mucho más complejo de lo que la mayoría de las personas imaginaba en ese momento. Detrás de las cámaras, la campaña atravesaba un momento decisivo. No era una crisis pública, todavía no, pero sí existía una creciente sensación de que algo debía cambiar, porque mientras el país discutía Chiapas, las negociaciones de paz y el futuro político de México, la candidatura presidencial del PRI seguía buscando una narrativa capaz de conectar con la realidad que estaban viendo millones de mexicanos. Y esa realidad era incómoda, mucho más incómoda de lo que muchos discursos oficiales habían reconocido durante años. Había pobreza, había desigualdad, había desconfianza en las instituciones. Había regiones enteras donde los beneficios del crecimiento económico no parecían haber llegado de la misma manera, y todo eso había quedado expuesto de forma brutal por el levantamiento zapatista. Esa era la atmósfera en la que llegaba el 6 de marzo de 1994. Hay algo importante que recordar. Los discursos políticos no nacen en el vacío, son producto de discusiones, de estrategias, de borradores, de decisiones. Y alrededor del discurso que Colosio pronunciaría aquel día existen numerosos testimonios posteriores de colaboradores, periodistas y actores políticos que han intentado reconstruir cómo se preparó. Algunos coinciden en ciertos aspectos, otros discrepan. Como ocurre con muchos episodios históricos importantes, lo que sí está documentado es el contenido final del mensaje, y ese contenido terminaría convirtiéndose en el centro de un debate que continúa hasta hoy. Aquella tarde, frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, Colosio tomó la palabra y comenzó a hablar de un país que muchos mexicanos reconocieron inmediatamente, un país muy distinto al que normalmente aparecía en los discursos triunfalistas. Pronunció entonces una de las frases más recordadas de toda su carrera política. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. La frase quedó grabada en la memoria colectiva. No fue la única, pero sí fue una de las más citadas, porque representaba algo inusual. Un candidato del partido gobernante reconociendo públicamente problemas profundos dentro del país, y eso llamó la atención, muchísima atención. A lo largo del discurso también habló de desigualdad,
de comunidades marginadas, de pueblos indígenas y de la necesidad de fortalecer instituciones democráticas. Todo eso está documentado, todo está registrado en video, todo puede revisarse hoy. Y precisamente por eso el discurso sigue siendo objeto de análisis, porque las palabras están ahí, no dependen de rumores, no dependen de filtraciones, no dependen de versiones posteriores. Están grabadas. Hay una diferencia enorme entre interpretar un discurso y describirlo. Describirlo es sencillo. Interpretarlo es donde comienzan los desacuerdos, porque casi inmediatamente aparecieron distintas lecturas. Algunos vieron un mensaje de renovación, otros vieron una toma de distancia respecto a ciertas políticas del gobierno. Otros consideraron que simplemente estaba intentando conectar mejor con el electorado. Y durante décadas esas interpretaciones han coexistido. Es importante ser rigurosos. No existe un documento que pruebe que aquel discurso representara una ruptura formal con Carlos Salinas de Gortari. No existe evidencia pública que permita afirmar eso como hecho, pero sí existen numerosos testimonios, análisis y lecturas posteriores que han debatido esa posibilidad. Y precisamente por eso el discurso adquirió tanta relevancia histórica, porque cada quien parecía escuchar algo diferente. Hay momentos en política que funcionan como una especie de prueba de Rorschach, como esas imágenes ambiguas donde cada persona ve algo distinto. El discurso del 6 de marzo terminó convirtiéndose en uno de esos momentos. Quienes buscaban señales de independencia las encontraron. Quienes buscaban continuidad también encontraron elementos para sostener su postura. Y quienes observaban desde fuera vieron a un candidato que, por primera vez, parecía proyectar una personalidad política más definida. Lo cierto es que el impacto fue inmediato, la cobertura mediática fue enorme, los comentarios se multiplicaron, los análisis también, y de pronto comenzó a instalarse una nueva percepción, la percepción de que Luis Donaldo Colosio estaba encontrando finalmente su propia voz. Hay algo fascinante cuando se revisan las semanas posteriores, porque muchas personas recuerdan aquel discurso como un punto de inflexión, no necesariamente porque cambiara todo de un día para otro, sino porque modificó la conversación. A partir de entonces, ya no se hablaba únicamente del candidato designado por el presidente, se hablaba cada vez más de Colosio como una figura política con identidad propia, y eso alteró el tablero, porque en cualquier sistema político la autonomía percibida puede ser tan importante como la autonomía real. La percepción importa, y en marzo de 1994 la percepción estaba cambiando. Pero aquí aparece algo muy interesante, porque mientras el discurso comenzaba a generar admiración entre algunos sectores, también empezaban a circular preguntas sobre las relaciones dentro del poder, preguntas sobre los grupos políticos que rodeaban la sucesión presidencial, preguntas sobre el verdadero alcance de aquel mensaje. Muchas de esas preguntas nunca recibieron respuestas definitivas. Otras permanecen en el terreno de la especulación, pero todas contribuyeron a construir una narrativa que crecería enormemente después. Una narrativa según la cual el discurso del 6 de marzo había cambiado algo importante. La cuestión es que en ese momento nadie podía saber lo que vendría después. Nadie, porque mientras periodistas y analistas seguían discutiendo el significado de aquellas palabras, la campaña continuaba avanzando. Había estados por recorrer, eventos por organizar, electores por convencer, y una elección presidencial que seguía acercándose. Lo que nadie imaginaba era que el tiempo disponible para esa campaña sería mucho más corto de lo que parecía, y que apenas unas semanas después, un acto proselitista aparentemente rutinario terminaría convirtiéndose en uno de los días más impactantes de la historia de México.
Después del 6 de marzo, algo cambió. No necesariamente en las estructuras del poder, no necesariamente en las encuestas de manera inmediata, pero sí en la percepción pública. Y en política, la percepción puede ser tan importante como los hechos, porque las campañas presidenciales son, en gran medida, una lucha por construir una narrativa, y por primera vez, desde el inicio de 1994, parecía existir una narrativa clara alrededor de Luis Donaldo Colosio, la del candidato que estaba encontrando su propia voz, la del político que hablaba de los problemas que muchos mexicanos veían todos los días, la del hombre que parecía dispuesto a presentarse no solo como heredero de un gobierno, sino como alguien con una visión propia. Esa interpretación no era universal, no todos la compartían, pero comenzó a ganar fuerza, y eso tuvo consecuencias. Porque mientras el discurso seguía siendo analizado en medios nacionales, la campaña entraba en una nueva etapa, una etapa más intensa, más dinámica, más enfocada en el contacto directo con la gente. Había que recorrer el país, había que recuperar terreno, había que consolidar una candidatura que todavía enfrentaba desafíos importantes. Hay algo que suele olvidarse cuando se habla de Colosio. A menudo se recuerda únicamente el desenlace, pero durante aquellas semanas seguía siendo un candidato en plena campaña, seguía viajando, seguía pronunciando discursos, seguía reuniéndose con simpatizantes, seguía construyendo una estrategia electoral, y muchos dentro de su equipo consideraban que la situación estaba mejorando. Esto aparece en múltiples testimonios posteriores. La percepción de que la campaña comenzaba a encontrar dirección era compartida por varias personas cercanas al proyecto. Mientras tanto, México seguía viviendo un año extraordinariamente complejo. El conflicto en Chiapas continuaba presente. La competencia política era más intensa que en décadas anteriores, y la transición presidencial avanzaba bajo una atención constante. Era un país en transformación, un país donde muchas certezas que parecían permanentes comenzaban a ser cuestionadas. Y en medio de todo eso, Colosio seguía moviéndose de estado en estado. Hay una imagen recurrente en los archivos de aquellos meses: multitudes, banderas, música, actos multitudinarios, candidatos saludando personas. Es la imagen clásica de una campaña presidencial, y precisamente por eso resulta tan inquietante revisar lo que ocurrió después, porque nada parecía anticipar la magnitud de lo que estaba por suceder. El calendario avanzaba, y el siguiente destino importante sería Baja California, un estado con enorme relevancia política. No era un lugar cualquiera. En 1989 se había convertido en el primer estado donde el PRI perdió una gubernatura frente a la oposición en la era moderna. Eso le otorgaba un significado especial. Cada visita política importante a Baja California era observada cuidadosamente, y la agenda de Colosio incluía una serie de actividades públicas en Tijuana. Lo que ocurrió el 23 de marzo de 1994 ha sido documentado exhaustivamente. Existe registro en video, existen testimonios, existen investigaciones oficiales. Y precisamente por eso es posible reconstruir gran parte de los acontecimientos. Aquella tarde, Colosio participó en un acto de campaña en la colonia Lomas Taurinas, un lugar que terminaría quedando grabado para siempre en la historia mexicana. Hay algo importante que entender sobre Lomas Taurinas. No era un escenario diseñado para una gran concentración controlada. Era un espacio complicado, con calles estrechas, con pendientes, con miles de personas reunidas alrededor del candidato, y conforme avanzaba el evento, el ambiente se volvía cada vez más caótico. Esto está documentado.
Las imágenes muestran una multitud compacta, personas intentando acercarse, empujones, movimientos constantes. Un nivel de proximidad que hoy resultaría difícil de imaginar para muchos equipos de seguridad. Y en medio de todo aquello caminaba Luis Donaldo Colosio. Son escenas que millones de mexicanos han visto alguna vez. El candidato avanzando entre la gente, saludando, sonriendo, escuchando consignas. Parecía un acto más de campaña, uno entre muchos, pero no lo era. A las 5:12 de la tarde aproximadamente, según las investigaciones oficiales, ocurrió el ataque. Un disparo impactó a Colosio en la cabeza. Momentos después se produjo otro impacto. El caos fue inmediato. Las imágenes son estremecedoras incluso hoy. Personas corriendo, gritos, confusión, elementos de seguridad intentando reaccionar. Nadie parecía comprender completamente lo que acababa de ocurrir, porque había sucedido en segundos, literalmente en segundos. Hay acontecimientos históricos que parecen avanzar lentamente cuando se recuerdan. Este no fue uno de ellos. Todo ocurrió con una velocidad brutal. Un instante antes había una campaña presidencial. Un instante después había una emergencia nacional. Colosio fue trasladado inicialmente a un hospital de Tijuana. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero la gravedad de las heridas era extrema. Y mientras eso ocurría, México entero comenzaba a enterarse de la noticia. Las cadenas de radio interrumpían programación. Los noticieros modificaban sus coberturas. Los teléfonos no dejaban de sonar. La incertidumbre era absoluta, porque nadie estaba preparado para algo así. No en ese momento, no durante una campaña presidencial, no contra el candidato del partido gobernante. Y junto con la conmoción apareció inmediatamente una pregunta que marcaría las siguientes décadas. ¿Qué había pasado realmente en Lomas Taurinas? Porque el ataque estaba documentado, el resultado era evidente, pero las explicaciones apenas comenzaban, y cuanto más avanzaran las investigaciones, más preguntas surgirían alrededor de un caso que parecía imposible de comprender en toda su dimensión, porque la tragedia del 23 de marzo no puso fin a la historia. En muchos sentidos, fue el momento en que la historia realmente comenzó. Las horas posteriores al ataque fueron una mezcla de conmoción, incertidumbre y caos. México parecía haberse detenido. Las campañas quedaron en segundo plano. Las disputas partidistas quedaron en segundo plano. Todo giraba alrededor de una sola noticia. Luis Donaldo Colosio había sido atacado. Y mientras millones de personas intentaban comprender lo ocurrido, los médicos seguían luchando por salvarle la vida. Pero la gravedad de las heridas era extrema. Poco después, la noticia que nadie quería escuchar fue confirmada. Luis Donaldo Colosio Murrieta había muerto. Tenía 44 años. La reacción fue inmediata y enorme. Es difícil exagerar el impacto que produjo, porque no se trataba únicamente de un candidato presidencial. Era el candidato del partido que había gobernado México durante décadas. Era el hombre que, para muchos observadores, tenía las mayores posibilidades de convertirse en el siguiente presidente. Y ahora estaba muerto. Hay momentos que cambian la conversación política de un país durante años. Este fue uno de ellos. Porque junto con el dolor apareció algo más. Las preguntas. Muchas preguntas. Demasiadas preguntas. Y algunas comenzaron a surgir prácticamente desde el primer día. ¿Quién había disparado? ¿Había actuado solo? ¿Existían más personas involucradas? ¿Había sido una decisión individual? ¿Había detrás algo más grande? Las autoridades reaccionaron rápidamente. Ese mismo día fue detenido Mario Aburto Martínez, señalado por las investigaciones oficiales como el autor material del ataque.
Esto está documentado. Desde el principio, la versión oficial sostuvo que Aburto había sido quien realizó los disparos. Sin embargo, conforme avanzaron los días, comenzaron a aparecer controversias que alimentarían décadas de debate, porque una cosa era identificar a un presunto responsable material, otra muy distinta era responder todas las preguntas que el país se estaba haciendo. Hay algo que suele ocurrir en los acontecimientos traumáticos. La necesidad de respuestas se vuelve inmediata, pero las investigaciones requieren tiempo, y esa diferencia genera un vacío que suele llenarse con especulaciones, con rumores, con interpretaciones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras los investigadores trabajaban, comenzaron a circular múltiples teorías. Algunas surgían de inconsistencias percibidas en las primeras horas del caso, otras de interpretaciones sobre videos y fotografías, otras de análisis políticos posteriores. Es importante ser rigurosos. La existencia de teorías no las convierte automáticamente en hechos, y precisamente por eso es necesario separar cuidadosamente aquello que está documentado de aquello que permanece en el terreno de la especulación. Lo que sí está documentado es que la investigación enfrentó cuestionamientos desde etapas muy tempranas, cuestionamientos sobre procedimientos, cuestionamientos sobre evidencia, cuestionamientos sobre la manera en que se desarrollaron algunas diligencias iniciales. Y esos cuestionamientos terminaron alimentando la percepción de que el caso era mucho más complejo de lo que parecía. Hay una razón por la que esto importa, porque cuando una investigación pierde claridad ante la opinión pública, las dudas adquieren vida propia, y una vez que eso ocurre, resulta extremadamente difícil recuperarla. Mientras tanto, el país intentaba asimilar la magnitud de lo sucedido. La muerte de Colosio no solo alteraba una elección presidencial, alteraba toda la sucesión política, alteraba los planes del PRI, alteraba el equilibrio de poder, alteraba el futuro inmediato de México. Era una crisis de enormes dimensiones. Y dentro de esa crisis aparecía inevitablemente otro nombre, Carlos Salinas de Gortari, porque como presidente en funciones y como figura central del sistema político mexicano, su papel comenzó a ser analizado desde todos los ángulos posibles. Aquí es donde conviene ser especialmente cuidadosos. Durante décadas han circulado numerosas teorías sobre posibles responsabilidades políticas detrás del crimen. Sin embargo, ninguna investigación oficial concluyó que Carlos Salinas ordenara el asesinato de Colosio. Esa distinción es fundamental. Las teorías existen, los rumores existen, las especulaciones existen, pero una cosa son las hipótesis y otra las conclusiones respaldadas por investigaciones formales. Lo que sí puede afirmarse es que la muerte de Colosio generó una enorme cantidad de interpretaciones sobre las tensiones políticas existentes dentro del sistema. Y precisamente porque muchas de esas tensiones eran reales, las especulaciones encontraron terreno fértil. Hay algo fascinante cuando se estudian los grandes misterios políticos. Muchas veces las teorías sobreviven no porque existan pruebas definitivas, sino porque las personas sienten que aún faltan respuestas. Y eso es exactamente lo que comenzó a ocurrir aquí. Mientras las investigaciones avanzaban, una pregunta se repetía constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en plena campaña presidencial? Porque entender el cómo era importante, pero entender el por qué era todavía más importante. Y cuanto más analizaban los observadores el contexto de 1994, más aparecía una fecha una y otra vez. El 6 de marzo, el famoso discurso.
no porque existiera evidencia de que aquel mensaje hubiera provocado directamente el crimen, no la hay, pero sí porque muchos comenzaron a preguntarse si aquel discurso revelaba algo sobre la posición política que Colosio estaba construyendo. Y así nació una de las discusiones más persistentes de toda esta historia. La discusión sobre si el discurso representó simplemente una pieza de campaña o si reflejaba cambios más profundos dentro de un proceso político extraordinariamente complejo. Esa pregunta sigue abierta, y precisamente por eso continúa provocando tanto interés 3 décadas después. Pero antes de analizar el legado de aquel discurso, había un problema más urgente, porque las investigaciones seguían avanzando, y cuanto más avanzaban, más evidente resultaba que las respuestas oficiales no iban a terminar con las preguntas. En realidad, estaban a punto de producir muchas más. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lejos de cerrar el debate, las investigaciones terminaron abriendo nuevos frentes de discusión, porque conforme avanzaban los meses, México descubría algo inquietante. La tragedia de Lomas Taurinas no solo había provocado una crisis política, también había creado una de las investigaciones más observadas de la historia moderna del país. Cada declaración era analizada. Cada documento era revisado, cada contradicción era amplificada, y cada nuevo dato parecía generar nuevas preguntas. Hay algo importante que recordar. La necesidad pública de respuestas era gigantesca. No se trataba de un crimen cualquiera. Era el asesinato de un candidato presidencial, y no de cualquier candidato presidencial. Era el candidato del partido gobernante en un sistema político que había dominado México durante décadas. Por eso, cada detalle adquiría una importancia enorme. Mientras tanto, las autoridades continuaban sosteniendo una conclusión central. Mario Aburto Martínez era el autor material del crimen. Esa conclusión se mantuvo a través de distintas investigaciones oficiales. Sin embargo, alrededor de ella siguieron apareciendo controversias, algunas relacionadas con testimonios, otras relacionadas con videos, otras con interpretaciones sobre la escena del crimen. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía algo. La discusión pública ya no giraba únicamente alrededor de Aburto, giraba alrededor del contexto completo, porque una parte importante de la sociedad seguía preguntándose si la explicación era suficiente para comprender todo lo ocurrido. Hay una diferencia enorme entre resolver jurídicamente un caso y satisfacer todas las preguntas históricas que deja un acontecimiento. A veces ambas cosas coinciden, a veces no, y Colosio terminó entrando en esa segunda categoría, porque incluso después de que las investigaciones avanzaran, seguía existiendo una fascinación persistente por entender el entorno político que rodeaba aquellos meses. Eso explica por qué el discurso del 6 de marzo continuó ganando relevancia con el paso del tiempo. Lo curioso es que inmediatamente después de ser pronunciado ya había generado atención, pero fue después de la muerte de Colosio cuando comenzó a adquirir una dimensión casi simbólica. Las personas regresaban a él, lo escuchaban nuevamente, analizaban sus palabras, buscaban señales, buscaban pistas, buscaban significados ocultos, y ahí comenzó a construirse una narrativa que terminaría acompañando al caso durante décadas. La narrativa de que aquel discurso había representado algo más que un mensaje de campaña. Es importante decirlo otra vez. No existe evidencia documental que demuestre que el discurso provocó directamente lo ocurrido en Lomas Taurinas. No existe una prueba que permita establecer esa relación como un hecho, pero sí existe una realidad histórica. Miles de personas comenzaron a preguntarse si aquel mensaje reflejaba una evolución política que algunos sectores no esperaban. Y esa pregunta nunca desapareció del todo.
Hay algo fascinante cuando una pieza de evidencia permanece accesible para todos, porque cualquiera puede escuchar el discurso, cualquiera puede leer la transcripción, cualquiera puede analizar las frases. Y precisamente por eso las interpretaciones nunca terminan. Algunos destacan la famosa referencia a un México con hambre y sed de justicia. Otros se enfocan en los llamados a fortalecer instituciones democráticas. Otros consideran que el contenido era perfectamente compatible con la continuidad del proyecto político existente. Todas esas lecturas han coexistido durante años y probablemente seguirán coexistiendo, porque los discursos importantes tienen esa característica: sobreviven a quienes los pronunciaron y continúan generando debates mucho tiempo después. Mientras tanto, la sucesión presidencial siguió adelante. La Constitución no podía detenerse. Las elecciones no podían detenerse. El sistema político necesitaba encontrar una salida a una situación extraordinaria, y la encontró. El PRI designó a Ernesto Zedillo como nuevo candidato presidencial. La campaña continuó, y meses después, Zedillo ganó la elección. Los hechos son conocidos, pero el impacto emocional de la muerte de Colosio siguió presente, porque para millones de mexicanos quedó instalada una sensación difícil de explicar, la sensación de una historia interrumpida, una historia que nunca llegó a completarse. Hay una pregunta que aparece constantemente cuando se estudian figuras históricas que murieron antes de alcanzar su objetivo. ¿Qué habría ocurrido si hubieran tenido más tiempo? Es una pregunta imposible de responder, y precisamente por eso resulta tan poderosa, porque no tiene solución. No existe documento, no existe investigación, no existe expediente capaz de responderla. En el caso de Colosio, esa pregunta se volvió permanente. ¿Qué tipo de presidente habría sido? ¿Habría impulsado cambios importantes? ¿Habría mantenido la misma línea política? ¿Habría gobernado de manera distinta? Nadie lo sabe, y nadie puede saberlo. Pero esa incertidumbre contribuyó enormemente a la construcción de su legado, porque cuando una trayectoria termina abruptamente, las posibilidades nunca llegan a enfrentarse con la realidad, quedan suspendidas, y las posibilidades suspendidas suelen convertirse en mitos. Con el paso de los años, Luis Donaldo Colosio dejó de ser únicamente un candidato presidencial. Se convirtió en un símbolo de expectativas, de posibilidades, y para algunos de un camino político que nunca pudo conocerse completamente. Pero hay algo todavía más interesante, porque cuanto más se alejaba el país de 1994, más evidente resultaba que la verdadera fuerza de esta historia no estaba únicamente en el crimen, estaba en todo lo que ocurrió antes del crimen, en las tensiones, en las percepciones, en las interpretaciones, y sobre todo, en una serie de acontecimientos que, vistos en conjunto, siguen alimentando preguntas 30 años después, preguntas que van mucho más allá de lomas taurinas, y que obligan a observar nuevamente los meses previos para entender por qué este caso continúa ocupando un lugar tan especial en la memoria política de México. Y quizá ahí es donde esta historia adquiere una dimensión completamente distinta. Porque cuando se habla de Luis Donaldo Colosio, muchas personas piensan inmediatamente en el 23 de marzo de 1994. Piensan en lomas taurinas, piensan en las imágenes que recorrieron el país, piensan en el crimen. Pero con el paso de los años, los historiadores, periodistas y analistas comenzaron a mirar cada vez más hacia atrás, hacia los meses anteriores, hacia el contexto, hacia los acontecimientos que precedieron a la tragedia, y cuanto más lo hacían, más evidente resultaba algo. La fascinación alrededor de Colosio no proviene únicamente de cómo terminó su historia,
proviene también de cómo estaba evolucionando antes de terminar. Hay una diferencia importante. Si hubiera sido percibido simplemente como un candidato convencional, probablemente la conversación histórica sería distinta, pero para muchas personas, la imagen de Colosio en marzo de 1994 parecía diferente a la imagen de Colosio en noviembre de 1993. Esa percepción, correcta o no, se volvió fundamental porque alimentó la idea de una transformación, la idea de que estaba construyendo una identidad política propia, y esa idea terminó sobreviviendo mucho más que cualquier campaña. Hay algo fascinante en la manera en que se construyen los símbolos políticos. No se construyen únicamente con hechos, también se construyen con interpretaciones, con emociones, con expectativas, con posibilidades que nunca llegaron a ponerse a prueba. Y precisamente por eso, el legado de Colosio sigue siendo tan difícil de encasillar, porque cada generación parece encontrar algo distinto en su historia. Algunos ven un reformista, otros ven un político tradicional con una imagen moderna, otros ven una figura atrapada dentro de las contradicciones de su tiempo, y otros simplemente ven una tragedia nacional. Lo interesante es que todas esas lecturas pueden coexistir, porque la historia nunca tuvo la oportunidad de ofrecer una respuesta definitiva. Hay una pregunta que suele aparecer cuando se analiza el famoso discurso del 6 de marzo. ¿Realmente fue tan distinto de otros discursos políticos de la época? La respuesta depende de quién la formule. Algunos investigadores sostienen que muchas de las ideas expresadas por Colosio ya habían aparecido antes en distintos espacios políticos. Otros consideran que el tono y el momento fueron lo que le otorgaron una importancia especial. Y otros creen que la relevancia del discurso creció enormemente después del asesinato. Lo que sí está claro es que el mensaje adquirió una vida propia, porque dejó de ser simplemente un discurso de campaña. Se convirtió en un documento histórico, un documento revisado una y otra vez durante décadas. Y eso es extraordinario, porque la mayoría de los discursos políticos desaparecen de la memoria colectiva en cuestión de meses. Este no. Este siguió siendo citado, analizado, interpretado, debatido, como si contuviera una clave capaz de explicar algo más profundo. Y precisamente ahí aparece uno de los aspectos más interesantes de toda esta historia: la necesidad humana de encontrar significado, porque cuando ocurre una tragedia de gran magnitud, las personas buscan explicaciones, buscan conexiones, buscan patrones, intentan entender cómo una serie de acontecimientos aparentemente separados terminan convergiendo en un mismo punto. Eso es natural, y en el caso de Colosio, esa búsqueda de significado produjo innumerables interpretaciones, algunas rigurosamente documentadas, otras más especulativas, pero todas impulsadas por la misma pregunta: ¿cómo llegó México hasta ese momento? Hay algo que suele perderse de vista cuando se observa 1994 desde la distancia. No fue un año normal, fue un año extraordinariamente intenso. El levantamiento zapatista, la campaña presidencial, la incertidumbre política, los cambios económicos que se aproximaban, la tensión acumulada dentro y fuera del sistema político, todo eso ocurría simultáneamente. Por eso resulta tan difícil analizar cualquier acontecimiento de aquel año de manera aislada. Cada hecho parecía influir sobre los demás, y cada decisión parecía producir consecuencias inesperadas. Eso explica por qué el caso Colosio continúa siendo objeto de libros, documentales, investigaciones periodísticas y debates académicos. No porque todas las preguntas sigan abiertas, muchas han sido respondidas, sino porque algunas continúan generando discusión.
Y esas discusiones suelen concentrarse en un tema muy específico, no únicamente qué ocurrió, sino qué significaba lo que estaba ocurriendo, porque los hechos pueden documentarse. Las interpretaciones son otra historia. Hay una frase que resume bastante bien el problema. La historia registra acontecimientos. Las personas buscan explicaciones, y no siempre ambas cosas coinciden. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. La historia registró fechas, discursos, viajes, investigaciones, declaraciones, pero la sociedad siguió intentando comprender algo más grande. Intentó comprender el sentido de todo aquello, y cuanto más tiempo pasaba, más evidente resultaba que la respuesta nunca sería completamente unánime, porque Colosio había dejado de ser solamente una persona, se había convertido en una idea, y las ideas rara vez tienen una sola interpretación. Sin embargo, hay algo todavía más importante, porque después de 3 décadas de análisis, quizá la pregunta más interesante no sea quién era Luis Donaldo Colosio, ni siquiera qué representó su discurso. Quizá la pregunta más importante sea por qué ciertos acontecimientos ocurridos antes del 23 de marzo siguen provocando tanto interés, y la respuesta tiene menos que ver con el crimen de lo que mucha gente imagina. Tiene que ver con la sensación de que la historia quedó incompleta, como si hubiera quedado una conversación pendiente, una posibilidad pendiente, una respuesta pendiente. Y esa sensación es precisamente la que ha mantenido viva esta historia durante tanto tiempo. Y cuando una historia queda incompleta, ocurre algo curioso. El tiempo no necesariamente la vuelve más clara. A veces la vuelve más enigmática, porque los hechos permanecen, los documentos permanecen, los videos permanecen, pero las preguntas evolucionan. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con el caso Colosio. Durante los primeros años, gran parte de la atención estaba concentrada en la investigación, en los expedientes, en las declaraciones, en las conclusiones oficiales. Era lógico, la herida estaba abierta, la necesidad de respuestas era inmediata, pero conforme pasaron los años, la conversación comenzó a desplazarse. Cada vez más personas empezaron a interesarse por algo diferente, por el contexto, por el ambiente político, por las semanas previas, por las decisiones que parecían pequeñas en su momento, pero que, vistas desde la distancia, adquirían otro significado. Hay una diferencia enorme entre estudiar un acontecimiento y estudiar una época, y poco a poco, la historia de Colosio dejó de ser únicamente un acontecimiento. Se convirtió en una ventana para observar el México de 1994, un México que estaba cambiando más rápido de lo que muchos imaginaban. Un México donde viejas certezas comenzaban a desmoronarse. Un México donde el sistema político enfrentaba desafíos que no había enfrentado de la misma manera durante décadas. Y dentro de ese escenario apareció Colosio. Eso es lo que vuelve tan difícil separar al personaje de su contexto, porque su historia está profundamente ligada a un momento específico de la historia nacional. Hay algo fascinante cuando se revisan entrevistas realizadas años después a periodistas, analistas y políticos que vivieron aquella época. Muchos coinciden en una idea: 1994 se sentía distinto, no necesariamente porque todos anticiparan una tragedia. Nadie anticipó lo que ocurriría en Lomas Taurinas, pero sí porque existía una percepción creciente de que el país estaba entrando en una nueva etapa, una etapa más incierta, más competitiva, más compleja. Y en medio de esa transición se encontraba una campaña presidencial que intentaba adaptarse a circunstancias que cambiaban constantemente.
Por eso resulta tan difícil responder una pregunta aparentemente sencilla. ¿Quién era realmente Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994? La respuesta depende de dónde se mire. Para algunos seguía siendo el candidato del sistema. Para otros ya estaba construyendo una identidad propia. Para otros representaba una mezcla de ambas cosas. Y precisamente porque no existe consenso absoluto sobre esa cuestión, el debate continúa. Hay un detalle especialmente interesante. Con el paso de los años, muchas personas comenzaron a recordar el discurso del 6 de marzo casi como una especie de presagio. Pero esa interpretación debe manejarse con cuidado, porque una cosa es lo que las personas perciben después de una tragedia, y otra muy distinta es lo que podían saber antes de que ocurriera. La historia tiene una ventaja injusta. Ya conoce el final. Quienes vivieron aquellos días no. Por eso es tan importante evitar la tentación de leer cada acontecimiento como si inevitablemente condujera a lo que ocurrió después. Los hechos históricos rara vez funcionan de esa manera, y precisamente ahí aparece uno de los aspectos más fascinantes de este caso: la diferencia entre causalidad y significado. No existe evidencia que permita afirmar que el discurso provocó lo ocurrido en Lomas Taurinas, pero eso no impide que millones de personas sigan preguntándose qué significó realmente aquel mensaje dentro del contexto político de 1994. Y esa diferencia es fundamental, porque una pregunta busca causas, la otra busca comprensión. Hay algo profundamente humano en esa búsqueda. Las personas no solo quieren saber qué pasó, quieren entender por qué pasó. Y cuando las respuestas son complejas o incompletas, la búsqueda continúa durante años, a veces durante décadas. Eso ayuda a explicar por qué el nombre de Colosio sigue apareciendo una y otra vez en la conversación pública mexicana. No solamente por la tragedia, también por las posibilidades que quedaron suspendidas, por la sensación de una historia que no alcanzó a desarrollarse por completo, porque la realidad es que nadie sabe qué habría ocurrido si hubiera llegado a la presidencia. Nadie. Cualquier afirmación categórica sobre ese escenario pertenece al terreno de la especulación. Lo único que existe son hipótesis, posibilidades, interpretaciones, y precisamente esa ausencia de certeza es parte de lo que mantiene viva la fascinación. Hay una frase que suele repetirse en el estudio de personajes históricos que murieron antes de alcanzar su objetivo. Las personas terminan convirtiéndose en símbolos de aquello que nunca tuvieron la oportunidad de demostrar. Y en muchos sentidos, eso parece haber ocurrido con Colosio, porque nunca llegó el momento en que sus ideas tuvieran que enfrentarse a la realidad del gobierno. Nunca llegó el momento en que sus decisiones pudieran evaluarse desde el poder. Nunca llegó el momento en que las expectativas se encontraran con los resultados. Todo quedó detenido antes, y eso permitió que distintas generaciones proyectaran sobre su figura interpretaciones muy diferentes. Pero hay algo todavía más importante, porque después de revisar la campaña, el discurso, las tensiones políticas y la tragedia de marzo de 1994, empieza a surgir una conclusión inesperada, una conclusión que explica por qué esta historia sigue provocando tanto interés 30 años después. Y tiene menos que ver con las respuestas que con las preguntas, porque quizá el motivo por el que el caso nunca desapareció de la memoria colectiva no sea únicamente lo que ocurrió aquel día. Quizá tenga que ver con todo lo que ocurrió antes, con una serie de acontecimientos que, vistos en conjunto, siguen dejando la sensación de que todavía existe algo que comprender, y esa sensación nos lleva directamente a la reflexión final de esta historia. La reflexión que explica por qué Luis Donaldo Colosio continúa ocupando un lugar único dentro de la historia política mexicana y quizá
esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando de Luis Donaldo Colosio 30 años después. No porque todas las preguntas sigan abiertas, no porque todas las respuestas sean insuficientes, sino porque su historia terminó convirtiéndose en algo más grande que un acontecimiento político. Se convirtió en una pregunta permanente sobre el rumbo que estaba tomando México en uno de los años más intensos de su historia reciente. Porque cuando uno observa únicamente el desenlace, corre el riesgo de perder de vista todo lo demás. Y todo lo demás importa. Importa el contexto, importan las tensiones políticas, importa el levantamiento zapatista, importa la transformación del sistema político, importa la campaña, importa el famoso discurso del 6 de marzo, importan las expectativas que existían alrededor de un candidato que, hasta pocos meses antes, parecía tener un camino relativamente claro hacia la presidencia. Todo forma parte de la historia, y precisamente por eso resulta tan difícil resumirla en una sola explicación. Hay personas que ven en Colosio el símbolo de una oportunidad perdida. Hay quienes lo ven como una figura representativa de una generación política que intentaba adaptarse a un país que estaba cambiando. Hay quienes consideran que el discurso del 6 de marzo fue el momento más importante de su trayectoria pública, y hay quienes creen que su relevancia histórica proviene principalmente de la tragedia de Lomas Taurinas. Lo interesante es que ninguna de esas interpretaciones ha conseguido desplazar completamente a las demás. Todas siguen coexistiendo, y eso es poco común, porque normalmente el paso del tiempo simplifica las historias. Aquí ocurrió lo contrario. El tiempo agregó nuevas capas de significado. Hay una razón para ello. Las historias que permanecen vivas suelen ser aquellas que combinan hechos claros con preguntas difíciles. Y el caso Colosio tiene ambas cosas. Los hechos fundamentales están documentados. Las fechas están registradas. Los discursos están grabados. Las investigaciones existen. Los testimonios existen. Pero al mismo tiempo, persisten preguntas relacionadas con el contexto, las percepciones y el significado político de aquellos acontecimientos, preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta universalmente aceptada. Y eso está bien, porque la historia no siempre ofrece consensos absolutos. A veces ofrece perspectivas. Hay algo especialmente llamativo cuando se revisa el famoso discurso del 6 de marzo con la distancia de 3 décadas. Las palabras siguen ahí, exactamente iguales. No han cambiado. Lo que ha cambiado son las personas que las escuchan. Cada generación encuentra algo distinto. Cada analista destaca aspectos diferentes. Cada lector interpreta matices distintos. Y precisamente por eso el discurso ha sobrevivido al paso del tiempo. No porque contenga una respuesta definitiva, sino porque sigue provocando preguntas. Y tal vez esa sea la clave para entender todo este caso, porque la pregunta central de esta historia nunca fue únicamente qué ocurrió el 23 de marzo de 1994. La pregunta central es cómo un candidato que parecía destinado a llegar a la presidencia terminó convirtiéndose en uno de los personajes más analizados de la historia política mexicana. Y cuando uno observa el recorrido completo, la respuesta comienza a aparecer. No fue solamente por el desenlace, fue por la combinación de circunstancias, por el momento histórico, por las expectativas, por el discurso, por la campaña, por el país que estaba cambiando alrededor de él y por una tragedia que interrumpió abruptamente una trayectoria que todavía estaba escribiéndose. Hay una diferencia enorme entre una historia que termina y una historia que se interrumpe. Las historias que terminan suelen ofrecer conclusiones. Las historias interrumpidas suelen generar hipótesis. Y Colosio pertenece claramente a la segunda categoría.
porque nunca llegó el momento de comprobar qué tipo de presidente habría sido. Nunca llegó el momento de contrastar promesas con resultados. Nunca llegó el momento de ver hasta dónde habrían llegado las ideas que expresó durante la campaña. Todo eso quedó suspendido, y las posibilidades suspendidas tienen una capacidad extraordinaria para sobrevivir en la memoria colectiva. Quizá por eso su nombre sigue apareciendo una y otra vez cuando se habla de política mexicana, porque representa algo que nunca pudo resolverse completamente. No un expediente, no una investigación, sino una posibilidad histórica. Hay algo profundamente humano en eso. Las personas solemos obsesionarnos más con las preguntas sin respuesta que con las respuestas conocidas. Y la figura de Colosio terminó quedando ligada precisamente a esa sensación, la sensación de una conversación interrumpida, de una historia que no alcanzó a completarse, de un futuro que nunca llegó a ponerse a prueba. Por eso, cuando hoy se recuerda el discurso del 6 de marzo, la discusión rara vez gira únicamente alrededor de las palabras. Gira alrededor de lo que esas palabras representaban para quienes las escucharon, y sobre todo de lo que llegaron a representar después, porque la verdadera fuerza de aquel discurso no está necesariamente en lo que dijo, está en lo que las personas creyeron ver en él. Y esa diferencia explica por qué sigue siendo analizado 3 décadas más tarde. Al final, lo más inquietante de esta historia no es descubrir qué ocurrió aquel día en Lomas Taurinas. Lo más inquietante es comprender cómo una serie de acontecimientos previos a la campaña, el contexto político, las tensiones del momento y un discurso que todavía genera debate continúan alimentando preguntas que siguen vivas 30 años después. Y quizá esa sea la razón por la que Luis Donaldo Colosio permanece en la memoria colectiva. Porque algunas figuras históricas son recordadas por lo que hicieron, otras por lo que lograron, y unas pocas son recordadas por aquello que nunca tuvieron la oportunidad de demostrar. Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que el discurso del 6 de marzo cambió realmente la percepción de Luis Donaldo Colosio? ¿O piensas que su importancia creció principalmente después de los acontecimientos de marzo de 1994? Y si quieres seguir explorando historias reales donde el poder, la política y los momentos decisivos cambiaron el rumbo de un país, suscríbete, porque la próxima demuestra que a veces una sola decisión puede alterar una historia mucho más de lo que cualquiera imagina.